Primera de las dos sesiones de trabajo que completará este martes el Real Zaragoza. Semana complicada para un equipo que no termina de arrancar y que nota el clima de crispación generado tras la derrota ante el Córdoba. Pedro, Mario y Manu Herrera no se han ejercitado, mientras Freddy Nestroza trabaja al margen del resto de sus compañeros, buscando dejar atrás su lesión. Tras la sesión, Albert Dorca ha reconocido que existen errores que condenan a los blanquillos y ha hablado sobre las numerosas amarillas que está viendo ese doble pivote en el que le acompaña Vilk. No sé, sí, a ver, los mediocentros normalmente se cargan de amarillas, eso no es esta temporada, creo que la anterior me sacaron 14, así que no es, no es un tema que me preocupe mucho. Si cumplimos ciclo, pues cumpliremos. Lo que está claro es que hay situaciones donde tienes que sacarte tarjeta y veces que no pueden encarar la defensa pues sin tener a Will o a mí allí y bueno, son cosas del juego. Un juego que no termina de convencer a la afición. La hinchada volverá a ser testigo de las evoluciones del conjunto aragonés este domingo cuando el Club Atlético Osasuna salte al césped de la Romareda. Un partido de 3 puntos, pero no uno cualquiera. Sí, sabemos la rivalidad que hay con Osasuna y creo que nos viene bien un partido así ahora. Es un partido bonito de jugar, todo el mundo quiere estar dentro, quiere pues sentir el campo. El año pasado fue el primer partido que yo estuve aquí y fue espectacular. Esperemos que este año pues la afición sí que a lo mejor no está muy contenta del último partido, pero seguro que nos va a animar hasta el final. Es un partido bonito y si nos van bien las cosas ahí, pues también puede ser un punto de partida y que vuelvan las sensaciones buenas. Los de Ranko Popovic completarán este mismo martes la segunda sesión y volverán al trabajo este miércoles para preparar un duelo que ya se antoja vital.